día que nos has regalado, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bondad y tu misericordia, tu paciencia. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Gracias por, Señor, continuar haciendo lo que tú haces. Señor, que nosotros no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento, Señor. Gracias nuevamente, por encima de todo, por Cristo. Gracias por proveer un medio mediante el cual nosotros, pecadores imperfectos, podemos reconciliarnos contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por enviar tu Espíritu para que viniera a residir permanentemente en nosotros. Gracias por darnos el manual para nuestra vida, tu santa palabra, Señor. Gracias por regalarnos tu iglesia, Señor. Ha sido grato estar otra vez aquí hoy, ver hermanos y hermanas de distintos lugares, países, edades, trasfondos económicos, sociales, Señor, laborando juntos, Señor, para ti en el contexto de la iglesia, Señor. Ha sido grato pues poder servirle a las personas que escogiste para que pudieran venir hoy. Gracias por el día de ayer. Gracias por tocar el corazón de nuestro hermano César y hacer de él un siervo, Señor, que sin importar los muchos dificultades, contratiempos que tiene de salud, Señor, está presente siempre con esa sonrisa en sus labios, siempre deseoso de servirte, Señor. Y pues somos bendecidos por ti a través del testimonio de personas como él y muchos de los que tú has traído a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a continuar haciendo lo que tú nos llamaste a hacer, Señor, y que si nuestros brazos están caídos, cansados, Señor, tú, por tu poder y para tu gloria, nos fortalezcas, los levantes, Señor, y que podamos, Señor, continuar sirviéndote. Y si te placiese, Señor, venir hoy, mañana, pues que nos encuentres sirviéndote a ti, Señor. Así que te bendecimos, Padre Santo, hablamos bien de ti. No hay otra cosa que decir excepto que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tu misericordia es fresca cada mañana, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mi Padre, y ayúdame a servirte en esta noche, Señor. Quizás como si fuera la última vez que lo fuera a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en este ciclo de Matete, prioridades. Estamos en esta sección que hemos titulado Cuidado especial para mi corazón en tiempos de prosperidad. El pasaje que da pie, del cual comienza nuestro estudio, ¿verdad?, de este ciclo, es Proverbios 4:23, donde la Escritura nos recuerda que hay muchas cosas que son importantes en nuestra vida, que debemos guardar, que debemos proteger, que debemos cuidar, pero hay una que está por encima de todas, que es nuestro corazón. El pasaje dice: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. Y la razón por la cual debe tener esa prioridad es porque de él, de nuestro corazón, de nuestra mente, mana nuestra vida. Lo que somos es lo que tenemos en nuestro corazón. Por consiguiente, nada debe tener mayor prioridad en la vida del cristiano que ese cuidado constante 24/7 de nuestro corazón. En esta sección estamos considerando, sección número 3, o tomando como punto de partida lo que Eclesiastés 3 nos dice, nos habla en el versículo 1, donde Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que en este mundo, en esta vida, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol en este planeta Tierra, ¿verdad? Y hemos dicho que aunque nuestro llamado, la exhortación que se nos da a cuidar nuestro corazón por encima de todas las cosas, no tiene excepción,
No hay excusas de ninguna, estoy enfermo, estoy cansado, estoy de vacaciones. Ninguna de esas cosas puede justificar el no cumplir con el mandato que se nos da, darle prioridad al cuidado, a la protección de nuestra mente, de nuestro corazón. No hay momento en el que podamos ser excusados de eso. Y en esta sesión número 3 lo que hemos estado considerando es que hay distintos tiempos, temporadas, ¿verdad?, en la vida del creyente que demandan, ¿verdad?, una atención extraordinaria, una vigilancia extraordinaria. Extraordinaria en el sentido que va más allá del cuidado y la vigilancia que se espera que nosotros tengamos en base a lo que Proverbios 4:23 nos dice. Independientemente de las circunstancias, debemos cuidar nuestro corazón por encima de todas las cosas. Pero hay unas circunstancias, hay unas temporadas en que debemos ejercer ese cuidado en una forma extraordinaria. Diríamos en inglés, you need to go the extra mile. Y cuando vamos a esa milla extra, pues lo que estamos considerando, la enseñanza bíblica es que hay unas condiciones, ¿verdad? Hay unos criterios, esa es la mejor palabra, que debemos tomar en consideración. ¿Ok? La exhortación entonces es que debemos aprender a cuidar nuestro corazón en esos tiempos que, para efecto de nuestro estudio, vamos a llamar tiempos críticos o tiempos de crisis, si usted quiere. Debemos aprender a cuidar nuestro corazón de forma tal que cuando llegue el momento de hacer algo, pues estemos preparados para hacer algo. Y el ejemplo que vimos en las ilustraciones y las comparaciones, los contrastes que Salomón nos da en Eclesiastés 3, es que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, right? Hay un tiempo para agarrarse de algo y hay tiempo para soltarlo. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Y lo que se está proponiendo en este estudio, en esta sección, es que hay esos periodos específicos en nuestra vida donde tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón de forma tal que cuando llegue el momento de sembrar, respondamos en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que determina qué es lo que vamos a hacer. Amén. Right? Cuida tu mente y tu corazón porque de él emana la vida. Lo que vas a hacer es determinado por tu mente. Así que el principio es que debemos tener en consideración que hay unos momentos que requieren una preparación particular. Cuando sea el tiempo de sembrar, pues tengo que pensar de esa forma, ¿verdad? Como debo pensar cuando hay que sembrar. Y cuando llegue el tiempo de cosechar, pues lo mismo. ¿Okay? Lo que hemos dicho también, no solamente en esto, sino en todas las demás cosas, es que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Amén. No hay nada en nuestra vida que esté exento. ¿Okay? Yo puedo trabajar en mi compañía para la gloria de Dios, pero como brego con el vecino mío complicado que yo tengo, pues no tiene que ser necesariamente para la gloria de Dios. No es de esa forma. Si mi trabajo lo debo hacer para la gloria de Dios, pero como brego con el vecino mío complicado que yo tengo, también debe ser para la gloria de Dios. Amén. All right. Todo debe realizarse de esa forma. Hemos comenzado entonces por un tiempo que quizás no encaje en la idea que nosotros tenemos de crisis, de crítico, un tiempo crítico, que es el tiempo de la prosperidad. Y hemos dicho que debemos aprender a guardar, proteger nuestro corazón, nuestra mente en tiempos de prosperidad. Esos tiempos donde el curso de las cosas es favorable, es propicio para nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos éxito en alcanzar algo, es tiempo de prosperidad. Bíblicamente hablando, tiempos de prosperidad se pueden describir de muchas formas, pero se pueden sintetizar o resumir en el hecho de que tenemos prosperidad bíblica, sea material, sea relacional, sea emocional, sea espiritual, sea la que sea, cuando la providencia de Dios nos sonríe. Amén. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre, el Dios de las luces. Amén.
Todo proviene de Él, sea lo que sea, si es bueno. ¿Okay? Prosperidad, humanamente hablando, la hemos definido o hemos señalado muchas definiciones: bienestar, felicidad, progreso, expansión, éxito, salud, esplendor, suerte, fortuna. Y pues no tenemos nada en contra de la prosperidad como tal, material o de la que sea. La Biblia habla de que Dios le interesa esa prosperidad, ese echar hacia adelante, ¿verdad? Ese curso favorable, ¿verdad? El tener éxito en alcanzar algo, pero que esa prosperidad, sea lo que sea, debe estar encajada en el parámetro que nos da la palabra de Dios. Amén. Como decimos aquí, que esa prosperidad sea definida bíblicamente y que sea administrada, que sea ejecutada conforme a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. ¿Por qué comenzamos por esto? ¿Okay? ¿Por qué no comenzar con cómo cuidar mi mente y mi corazón en tiempos de crisis, en tiempos de la pérdida de un ser querido, en tiempos de enfermedades incurables, humanamente hablando? ¿Por qué comenzar por esta parte? Comenzamos por esta parte porque cuando hablamos de prosperidad, son muy pocas las personas que ven en la prosperidad tentación, ven en la prosperidad peligro para mi vida. Y pues por lo regular, cuando enfrentamos esos periodos de prosperidad, lo hacemos con la guardia baja, right? Okay, bajamos la guardia y pues muchas cosas desastrosas pueden acontecer en la vida del creyente, ¿ok? Nuestra tendencia en esos momentos de prosperidad es a sentirnos confiados, sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Eso provoca que actuemos muchas veces de forma arrogante, nos tornemos en personas vanidosas, ¿verdad? Y eso pues nos ala hacia lo mundano, lo que es contrario a la vida piadosa. ¿Ok? La Escritura nos da muchas advertencias con relación a la posibilidad de ser a la vanagloria que trae la tentación a la prosperidad, y de eso hablamos la vez pasada. Y en las notas suyas entonces vemos ahí bajo el encabezamiento: ¿cómo puedo guardar mi corazón del orgullo y la confianza carnal cuando el favor de Dios, esa es la providencia divina, y la comodidad material que es creada por el hombre, coinciden, ¿verdad? Convergen, hay una convergencia ahí. Hemos sometido a su consideración que hay algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta que nos pueden ayudar a proteger nuestro corazón, nuestra mente, frente a las peligrosas y astutas trampas de la prosperidad. Y el pasaje que tomamos como criterio para enfatizar eso es que la Escritura consistentemente nos habla acerca del peligro del corazón, que es engañoso sobre todas las cosas, es perverso, debió haber dicho, ¿verdad? Y que necesitamos pues tener eso claro. Así que una de las acciones que hemos considerado, la número 1 en sus notas, es que precisamos considerar que los tiempos de comodidad y prosperidad normalmente van acompañados de tentaciones peligrosas. Y hablamos sobre ese particular en la vez pasada. Así que entonces entremos de lleno al punto número 2, o a la acción número 2, si usted quiere, que debemos tomar. Es que en tiempos de prosperidad precisamos considerar que muchos cristianos han sido seriamente perjudicados por la prosperidad misma. ¿Está escuchando eso? Tengo que tomar en consideración, ¿verdad? ¿Cómo puedo guardar mi corazón del orgullo, la confianza carnal, cuando el favor de Dios, que es la providencia divina, y la comodidad material creada por el hombre coinciden? Pues tengo que tener claro en mi mente y recordar que en tiempos de prosperidad necesito considerar
que muchos cristianos han sido seriamente perjudicados por la prosperidad misma. Yo me arriesgo a preguntar aquí, a hacer una pequeña encuesta. ¿Conoce usted a alguien en su vida cristiana, verdad, que usted pueda sin mucho problema de identificar con lo que acabo de decir? Alguien que usted ha conocido, ¿verdad?, que prosperó material y económicamente, ¿verdad?, y pues era una persona creyente y que esa prosperidad le perjudicó grandemente. ¿Alguien conoce, tiene un rostro que le viene a la mente? Levante la mano si tiene un rostro que le viene a la mente. All right, okay. Hay unas cuantas personas aquí. Bien. En mi jornada cristiana, acuérdense que pues estoy hablando desde julio 30 de 1984 y desde el 1992 en el rol pastoral que por la misericordia y la paciencia de Dios todavía estoy ocupando. En esa jornada cristiana he conocido docenas de personas, que le hubiese sido bueno el nunca, y nunca es nunca haber conocido la prosperidad material. Docenas de personas. Estoy hablando de personas que cuando estaban en condiciones adversas, material y económicamente hablando, eran personas humildes, pensaban bíblicamente, el razonamiento lo filtraban, la perspectiva que utilizaban para decidir qué era correcto y qué no lo era la palabra de Dios, y vivían piadosamente, eran humildes, pensaban bíblicamente y vivían piadosamente. Por eso, categóricamente vuelvo a decir, que le hubiese sido muy bueno el nunca haber conocido la prosperidad material. Añado que han sido muchos, yo personalmente he conocido, que al conocer la prosperidad material experimentaron una transformación, alteración quizás es una mejor palabra, una alteración negativa de su alma. Su alma, su forma de pensar, su forma de sentir, sus prioridades y sus decisiones, ¿verdad?, fueron alterados negativamente. Y la evidencia de eso se pudo ver en el cambio en sus vidas. Otra vez, cambios radicales en su forma de pensar, cambios radicales en cuanto a las cosas que ahora valorizaban. Más importante todavía, cambios radicales en sus prioridades. Y desde luego, en sus decisiones. El punto es que la palabra de Dios enseña que ese fue precisamente el caso del pueblo de Israel. Particularmente cuando el pueblo de Israel se encontraba en condiciones desfavorables, montones de veces, pero específicamente condiciones desfavorables en su jornada en el desierto. Y que en esa jornada, si usted lee la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 28, por ejemplo, constantemente en esa condición de privación, de necesidad, esa condición desfavorable, el pueblo de Israel constantemente proclamaba la gloria de Dios, la santidad de Dios, en esa condición adversa. ¿Okay? Sin embargo, si usted continúa leyendo la narrativa del Antiguo Testamento, usted va a encontrar que cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, tierra prometida, donde por la provisión de Dios son alimentados ricamente, en esa abundancia y en esa prosperidad, usted no escucha lo mismo que escuchaba cuando ellos estaban en el desierto, en la gran necesidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Iba a preguntar, ¿y cuántos están incómodos con lo que están diciendo? No levante su mano, por favor. ¿Ok? Okay. Pero el punto es que cuando entran en la tierra de Canaán, otra vez, cuando están en el desierto, en las malas, están alabando a Dios, proclamando la grandeza de Dios.
la santidad del Señor por encima de todas las cosas. Pero cuando entran a la tierra de Canaán, la Escritura nos enseña que luego de hacer por extensa cantidad de tiempo alimentados ricamente, alimentados físicamente, fisiológicamente, estoy hablando en este momento, ¿verdad? Las palabras de ellos, lo que ellos expresan es contrario a lo que expresaban anteriormente. Lo que expresan es, ahora que tenemos todo esto, nosotros somos libres. No nos vengas a imponer aquí condiciones y mandamientos y leyes. Somos libres, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer lo que nosotros entendamos que es más conveniente para nosotros. Nosotros establecemos nuestras prioridades. Porque las cosas son distintas cuando estábamos en el desierto, cuando no teníamos nada, pues obviamente pues teníamos que depender de ti, porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Pero ahora, en que ya estamos establecidos, ahora en que ya, como decimos en mi país, decimos, hemos echado plumas, no en el sentido de que pues ahora podemos volar, que podemos ir aquí, hacer allá y coger vacaciones, hacer todas estas cosas, pues ahora pues nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Jeremías, ahí en las notas suyas, Jeremías 2:31, nos habla sobre ese particular. Esta es la reacción de Dios a esto. Oh generación, atended en vosotros la palabra de Jehová. Hay dos preguntas aquí. ¿He sido yo, es Dios hablando, he sido yo un desierto para Israel? En otras palabras, yo he sido cruel con ustedes como lo es un desierto ardiente. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? Perdone, ¿verdad? En otras palabras, Dios está diciendo, en la pregunta lo que le está diciendo, yo no he sido eso. Yo no he sido cruel con ustedes. El desierto ardiente donde había tanta necesidad y tanta aflicción y tantas cosas indeseables, eso no me caracteriza a mí. Yo no he sido eso con ustedes. ¿Alguien dice amén? Amén. Ok. Tampoco he sido como la terrible oscuridad de una cueva, ¿verdad? O una tierra de tinieblas, eso lo quiere decir. Tampoco he sido eso, todo lo contrario. Y luego pregunta, ¿por qué ha dicho mi pueblo? ¿Qué dije? Somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Por qué me dicen que van a hacer? Lo que están diciendo es, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Por qué me dicen eso? Y cuando dice, nunca más vendremos a ti, es, ¿por qué nunca más van a venir a adorarme a mí? A expresar su temor, su reverencia, que se traduce con más certitud en la obediencia que nosotros le demos a Dios. ¿Okay? ¿Cuántos habían visto eso anteriormente en la Biblia? Levante la mano. Está ahí, ¿sabe? A ver, ha estado ahí todo el tiempo. Ha estado, la condición ha estado presente en todo momento. Cuando la cosa está bien, cuando hay prosperidad, cuando tenemos todo lo que tenemos, todo eso, el mismo ciclo de siempre, es un ciclo que usted ve constantemente en la narrativa del Antiguo Testamento, se repite constantemente. Dios los bendice, Dios les provee, Dios los saca, Dios los perdona, Dios los restaura y vuelven ellos nuevamente a decirle, thank you very much. Ahora la cosa está en la mano de nosotros. We will call you if we need you. Y nosotros vamos a determinar cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La triste realidad, me parece a mí, es que la historia de la humanidad, y por alguna razón, la historia del pueblo de Dios, yo incluido en parte de ese pueblo, y la iglesia contemporánea aún más todavía, reflejan, escriba esto por algún lugar. ¿Qué es lo que reflejan? Reflejan que las ganancias materiales suelen ir acompañadas de pérdidas espirituales.
las ganancias. ¿Por qué tengo que pedirle a Dios que me ayude en tiempos de prosperidad a cuidar mi corazón por encima de todas las cosas? Pues porque la tendencia a través de la historia de la iglesia también es esa. Las ganancias materiales suelen ir acompañadas de pérdidas espirituales. Y en lo que a mí concierne, eso es razón suficiente para atender el asunto. Porque después de todo, esta sección que empezamos ya probablemente hace como 16 años atrás, que se llama Matete, quiere decir discípulos. Discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. Right? Así que cuando decimos que la historia de la humanidad, la historia de la iglesia reflejan que las ganancias materiales suelen ir acompañadas de pérdidas espirituales, lo que estoy diciendo, mi experiencia personal propia y en mi relación con otros hermanos y hermanas en la iglesia, la iglesia en sus pasos, First Baptist Central Florida, First Baptist de Pine Hills, todas son la misma iglesia con distintos nombres. Desde el 1984 para acá, es la siguiente. Mi experiencia ha sido que la vida de muchos de nosotros, cuando estamos en condiciones adversas, despiden, reflejan, emanan, si usted quiere, un olor espiritual. Cuando estamos en condiciones adversas, pues eso es lo que reflejamos, eso es lo que sale de nosotros, ¿verdad? Olor espiritual. Pero cuando estamos en condiciones favorables, el olor que sale de nosotros es el olor del mundo. Alguien que nosotros respetamos muchísimo, que hace como 400 años que está con el Señor, dijo lo siguiente: verdaderamente bendecido, la palabra que tanto se utiliza en muchas iglesias en el día de hoy, bienaventurado, dichoso, es aquel cuyas bendiciones no son obstaculizadas por riquezas materiales. Ese es el verdadero bendecido. Ese o esa cuyas bendiciones no son obstaculizadas por las riquezas materiales. ¿Okay? Esa persona que puede vivir de esa forma, sin duda alguna, es rica en la gracia de Dios. La Escritura nos habla acerca de un hombre llamado Josafat. Yo someto a su consideración, la mayor parte de ustedes que han leído en las historias estas del Antiguo Testamento, me imagino que estarán de acuerdo conmigo, de que en el día de hoy, en el mundo en que vivimos, en el mundo cristiano en que nosotros vivimos, no hay muchos como Josafat. De él se decía algo que vemos en el pasaje bíblico que tenemos delante de nosotros en 2 de Corintios capítulo 17, versículos 5 y 6. Se nos dice que este hombre, Dios, ¿verdad? La provisión de Dios, la providencia de Dios estuvo con este hombre y tuvo riquezas de sobra y tuvo gloria personal, ¿verdad? En abundancia, pero también nos dice que acompañada con esa riqueza y con esa abundancia de gloria, había una disposición, había una actitud en este hombre que se animaba, ¿verdad?, a perseguir los caminos del Señor. Leamos entonces lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos 5 y 6, hablando precisamente de Josafat. Dice: por tanto, Jehová confirmó, reafirmó, estabilizó, ¿verdad?, el reino en sus manos, y toda Judá traía a Josafat presentes. No eran los enemigos, no eran los que fueron conquistados. Dice la Escritura que es toda Judá. ¿Y toda Judá es qué? Toda Judá. Okay. No quiere decir que si eran 1 millón de habitantes, pues el millón de personas, sino, pero que en términos generales, la inmensa mayoría de la población, ¿verdad?, pues traía precisamente presentes que son regalos, si usted quiere, a Josafat. Y nos dice entonces que como resultado de él,
Él tuvo grandes riquezas y honores. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Gloria es honores. Se le concedieron toda clase de honor a este hombre. Pero el versículo 6 nos dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová. En otras palabras, siguió con orgullo. Ese ánimo implica eso en el idioma hebreo. Se animó con orgullo el camino trazado por el Señor. Siguió con determinación, con firmeza, con denuedo, con seguridad, el camino trazado por el Señor. ¿Ok? Y una vez más hizo algo que otros reyes se rehusaron a hacer. Quitó de Judá los santuarios en los lugares altos, parte de la infidelidad de Israel, de la adoración y de los pecados crasos, ¿verdad?, que ellos habían cometido. De los lugares altos, santuarios en lugares altos y las representaciones de acera. Eso es lo que nos dice la Escritura. Representaciones son las imágenes que la Escritura nos dice. Quizás a manera de reflexión, ¿verdad?, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo responderíamos nosotros esa realidad? ¿Cuál realidad? La realidad que hemos considerado, que es este punto número 2, que en tiempos de prosperidad, tomando en consideración lo que la Escritura nos dice, ¿right? No son mis historias, sino la historia de otras personas pueden tener, sino lo que la Escritura nos dice. En tiempos de prosperidad, ¿será correcto decir que necesito considerar que muchos cristianos han sido seriamente perjudicados por la prosperidad misma? Han sido perjudicados por tener la prosperidad. En otras palabras, tengo que tener ese punto. Mi pregunta entonces sería: ¿piensa usted que tener eso claro en mi mente, ¿verdad? ¿Sabe? Esa consideración es algo que considero. ¿Piensa usted que quizás nos puede ayudar a nosotros a guardar con humildad nuestro corazón? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Al tener claro, ¿verdad?, ¿sabe?, lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Y sobre todo, más aún todavía, cuando consideramos cuán caro han pagado muchos hombres y mujeres piadosas por sus riquezas materiales. Hombres y mujeres que han estado siguiendo al Señor, pero al no poder lidiar correctamente con el asunto que consideramos que es la prosperidad material, ¿verdad?, tuvieron que pagar un alto precio, llegando a perder por ellas, ¿verdad?, lo que quizás el dinero, el oro de este mundo no puede comprar. Esa es una consideración. Tercera consideración es que precisamos considerar que la prosperidad material no nos hará más aceptos ante Dios. Preciso considerar que la prosperidad material no nos hará más aceptos ante Dios. No, eso tiene unas connotaciones que, por lo menos para mí, y quizás para otras personas aquí, quién sabe, pero yo sé que a través de la historia eso ha tenido connotaciones serias para personas que estudian la Biblia con seriedad y responsablemente. En el día de hoy sucede lo contrario en la cultura occidental, y cuando me refiero a cultura occidental en este momento, yo sé que incluiría Europa, pero estoy hablando particularmente de aquí, desde Canadá hasta Argentina. El pensamiento práctico de las organizaciones, instituciones religiosas que se identifican como cristianos evangélicos, por su ejemplo y por su conducta, enseña lo contrario. En otras palabras, que estas personas
las organizaciones religiosas, canales de televisión, enlaces. Ahí está. Ahí lo tiene. Enlace diría que precisamos considerar que la prosperidad material nos hará más aceptos ante Dios, porque estamos dando un ejemplo de que Dios bendice y Dios prospera y que Dios cumple y que Dios al que siembra, ¿qué? Ellos. Todo lo que usted le quiera añadir ahí. Right? So. Así que precisamos considerar que la prosperidad material no nos hará más aceptos ante Dios. En otras palabras, Dios no honra o valora a nadie por sus cualidades externas, sino que lo hace por su piedad interna. ¿Ok? En mi país de origen, Puerto Rico, allá en el oeste de Puerto Rico, había una iglesia, yo no sé si todavía existe, era bien conocida, se llamaba el Pabellón de la Victoria. Right. Tenía mucha gente que, eso no existía cuando yo vivía en Puerto Rico. Eso se desarrolló después que yo vine para acá, ¿verdad? Okay. Pero al regresar a Puerto Rico y administrar en distintos lugares, pues conocí de eso. Y sí, está ahí en la cajetera número 2, en la militar, allí, al frente del hormiguero, yo no sé qué, eso. Y empecé a escuchar historias de las doctrinas erróneas que tenían en las prácticas y de montones de cosas que eran precisamente las cosas que en ese momento, en mi trabajo como misionero evangelista, pues los seminarios y los talleres que yo daba eran de apologética en muchos lugares que tenían que bregar con eso, ¿verdad? ¿Sabe? Atender falsas doctrinas, falsas enseñanzas y cosas así, ¿no? Y en Mayagüez pues hice uno de esos talleres y se me acercaba varias personas que yo conocía y que vinieron y cuestiones, me contaban, y esto me lo dijeron otras, porque yo le preguntaba a otras personas, cada vez que conocía a alguien más le preguntaba. Una de las prácticas que tenían era que, pues, si el hermano Pedro Jaime, todos ustedes conocen a Pedro Jaime porque siempre yo hablo de él, ¿verdad? ¿Okay? Hermano Pedro Jaime era miembro de esa iglesia, pues, y tenía un cacharrito, nosotros decimos cacharrito a los automóviles que están bien estartalados, tú sabes, bien viejitos, chocados, tú sabes, de mucho tiempo y eso, ¿verdad? Pues entonces la práctica era que se le pedía, por favor, eres bienvenido aquí, Dios te va a bendecir, pero por favor, estaciónate en la parte de atrás. Right? True, estaciona en la parte de atrás. De forma tal que cuando las personas vinieran, pues no vieran ese carro estartalado ahí. Porque si Dios lo estaba bendiciendo, pues tú no vas a tener un carro estartalado. Tú vas a tener un carro del año. Amén. Y mientras más caro el carro, pues mejor, tú sabes, más evidencia de que Dios está bendiciendo tu vida. Amén. Pues eso es lo que ellos enseñaban. ¿Ok? Lo que la Escritura nos enseña es que Dios no honra o valora a nadie por las cualidades externas, sino por su piedad interna. En palabras del apóstol Pedro, Dios valora el adorno interno del Espíritu. Y la Escritura nos dice que es ese adorno interno del Espíritu lo que tiene gran estima a los ojos de Dios. Right? Ok, clarificación. Mire para acá todo el mundo, ok. El pastor Edwin o el pastor Marcelo o el pastor Willy, ninguno de nosotros estamos diciendo que si usted tiene un automóvil del año, usted está en pecado. All right? We're not saying that. Okay? Pero si usted considera, ¿verdad? ¿Sabe? Que Dios, usted representa mejor a Dios porque usted tiene un automóvil del año, pues entonces quizás podemos tener una conversación para aclarar el asunto. A ver, ¿por qué usted llega a esa conclusión? ¿Okay? Veamos entonces, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Las hermanas que han leído este pasaje saben de qué es lo que Pedro está hablando. Dice, vuestro atavío, está hablando de las mujeres, no sea el externo, ¿ok? No sea el externo de peinados, ¿verdad?
ostentoso. En otras palabras, atavío aquí lo que quiere decir es adorno. Vuestro adorno, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ¿verdad? De adornos de oro, de vestidos lujosos. En otras palabras, que vuestro adorno no consista en cosas externas como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos y así por el estilo. Versículo 4, sino que sea el interno, no el externo, el interno. ¿Por qué razón? Porque Dios mira, el enfoque de Dios está ¿dónde? Está adentro, no que está afuera. Eso está claro ya, ¿sabes? Right? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. En otras palabras, sino que el enfoque debe ser en lo íntimo de nuestro corazón, en esa belleza incorruptible, un espíritu suave, tranquilo, que precisamente es la belleza que vale mucho delante de Dios. La palabra enseña, antes de que se me olvide, que Dios no es muy fanático de la gloria del mundo, de lo que el mundo considera como algo glorioso. Dios no es muy fanático de eso. Yo me atrevería a decir que Dios desprecia la gloria del mundo. Y puedo decir con total seguridad que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa la raza, no le importa el color, no le importa su idioma, no le importa su estatus social. Dios no favorece a nadie por motivos ajenos a la razón y al mérito que Dios ha predeterminado que Él va a tomar en consideración. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, el apóstol Pedro nuevamente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre una persona u otra, sino que en toda nación se agrada de todo el mundo. No, se agrada del que le teme o hace justicia, no importa su raza, no importa su color, no importa su idioma y no importa su estatus social. Alguien dice amén, aleluya. That's what we got here, okay. Escriba esto por algún lugar porque no está en sus notas. En mi país, perdone que refiera a mi país, ¿verdad? ¿Sabe? Pero estoy considerando mi experiencia, ¿verdad? Me imagino que en los países de cada uno de ustedes, pues probablemente hay situaciones parecidas, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando yo crecía, a gente que pues el enfoque era en lo externo, ¿verdad? Y todos se lo echaban encima, ¿verdad? Y entonces, cuando la gente pasaba, los que lo veían decían: ¿ese se cree que es alguien? Right? Okay. I don't know. O se cree que es algo, se cree que es algo. Right? Escriba esto, por favor. Solo somos algo si lo somos según el juicio de Dios. Solo somos algo si lo somos según el juicio de Dios. Juicio es el estándar de Dios, el criterio de Dios. Continúa escribiendo: porque el hombre es lo que Dios declara que es. Ahí está la cosa. No, me imagino yo quiero pensar que considerar estas cosas son cosas que pues a mí no me alimentan el ego, ni me siento feliz de decirle, agregarle la vida a ustedes, trayéndole esas consideraciones. Pero a mí me parece que tener cosas como estas presentes, por lo menos escucharlas y considerarlas, puede resultar en que nosotros queramos ser humildes. Amén. Y es algo que Dios quiere que nosotros seamos, y la certeza que tenemos es que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha y nos va a conceder esa petición. Ahí está el detalle. Eso es lo que yo persigo al traer estas consideraciones, ¿verdad? Una más, a ver si en 5 minutos puedo hacerlo. Preciso considerar la amargura de muchos moribundos
que han lamentado la locura de haber puesto su corazón en la prosperidad material, deseando no haberla conocido. Estoy hablando de la prosperidad material que muchas personas, ¿verdad?, en su cama de muerte, pues han lamentado, han estado amargados precisamente por eso. En la historia del pueblo de Dios, en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, si usted se dispone a estudiar sistemáticamente o con seriedad, pues precisamente ese asunto, la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, usted sin duda va a escuchar acerca de muchas personas que, estando al borde de la muerte, se han lamentado de la necedad de ellos al poner su corazón en la prosperidad material. Se han lamentado del hecho de que han invertido su vida en busca del placer. Se han lamentado del hecho de que han valorizado por encima de todas las cosas la comodidad. ¿Sabes? Y cuando usted lee, va a encontrar también esas personas, ¿verdad?, o que alguien ha escrito sobre esas personas que se han expresado o que han dicho que hubiesen deseado nunca haberlo hecho, nunca haber puesto su corazón en la prosperidad material, en la adquisición de posesiones, nunca poner su corazón, ¿verdad?, en el placer y en la comodidad y las cosas que ya mencioné. Parte de esa narrativa a través de la historia acerca de cómo lo material nos satisface y en última instancia se convierte en una maldición que al terminar nuestra vida, pues uno se dice, ¿por qué yo hice eso? ¿Y por qué tanto trabajar, tanto acumular y tanto y esto? Fue un malgaste, si esa es una palabra, de mi vida. No sé si usted ha escuchado acerca de la historia de un Papa Pío V. Se dice que los últimos días de este señor, de este individuo, de esta persona, fueron muy tristes, fueron muy trágicos. Se cuenta que mientras moría en esos últimos días, entre las cosas que decía, cuando yo me hallaba en condición pobre, tenía muchas esperanzas de salvación. Cuando fui elevado, prosperado para efectos de nuestro estudio aquí, cuando fui elevado a la posición de cardenal, tenía muchas dudas. Cuando estaba en grandes necesidades, en pobre, tenía muchas esperanzas de mi salvación. Cuando me elevaron a la posición de cardenal, entonces tenía muchas dudas. Y luego dice, pero desde que llegué al papado, no tengo esperanza alguna. Me imagino que si usted ha estado en la iglesia por algún tiempo, pues usted conoce la historia del hombre rico y Lázaro. Right? Así que busca su Biblia rapidito, que está en Lucas capítulo 16. Vamos a leer esto y terminamos, ¿ok? Leemos esto como ejemplo bíblico de la necesidad que tenemos de considerar la amargura de muchos moribundos que han lamentado la locura de haber puesto su corazón en la prosperidad material, deseando no haberla conocido. Es Lucas capítulo 16, versículo 19. Búsquelo en su Biblia, por favor, se lo agradezco. Rápido, dice. De paso, una de las cosas interesantes que esta porción bíblica provee para nosotros es la certeza de que hay vida después de la muerte. No acaba la cosa aquí. Right? Okay. No que este sea el único lugar que nos dice que hay vida después de la muerte, pero este es un buen ejemplo de que eso precisamente es de esa forma. Dice que había un hombre rico, próspero, ¿verdad? Okay. Que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
a los ojos de los teólogos de prosperidad y de superfe en el día de hoy, pues el hombre rico era bendecido de Dios, era ungido del Señor. Lázaro era un pecador. ¿Okay? Había también un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. En el Hades, que es la habitación de los que mueren, alzó sus ojos el hombre rico, estando en tormentos, y vio evidencia que hay vida después de la muerte, de lejos, porque podía ver, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, podía hablar también, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama. Eso es un ejemplo de la amargura de una persona que ha lamentado la locura de haber puesto su corazón en la prosperidad material, deseando no haberla conocido. Amén, amén. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, miren la conclusión del individuo, muy interesante. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también, ¿a dónde? A este lugar de tormento. All right. So, vemos entonces que este hombre, ¿verdad? Pues, luego de haber considerado y valorado su riqueza material y haber hecho alarde. ¿Por qué sabemos? Pues por la forma en que se vestía, vestido de púrpura todo el día. Eso solamente los que estaban por allá arriba económicamente, de 1%, ¿sabes? Son los que podían hacer eso. Luego de que pues llega al final de su vida, se da cuenta de la necedad que había hecho. Pero mire ahí, por favor, versículos del 29 al 31. Y vamos a concluir con esta lectura. Abraham le dijo, ante la proposición que él le dice: tengo 5 hermanos, envía aquí a Lázaro que vaya, les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos, que le hagan caso la Escritura, el Pentateuco, que a eso, ¿verdad? O ¿por qué no la leen? ¿Por qué no obedecen lo que dice la Escritura? ¿Okay? Él entonces, obviamente desacertado su comentario: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Piense, por favor, que en muchas iglesias en el día de hoy el énfasis es en situaciones, eventos, experiencias milagrosas, esotéricas, místicas, ¿verdad? Que se estimulan, se promueven con el propósito de que la gente crezca, crea, debía haber dicho. Y el razonamiento es Wimber, me acuerdo ahora, Wimber, allá en la década del 80 y los 90. El razonamiento es, pues, ¿por qué nosotros estamos aquí simplemente predicando el Evangelio y diciendo que Jesucristo sana y salva, de lo que sea, ¿verdad? ¿Sabe? Y aquí no hay milagros. Aquí no pasan cosas sobrenaturales. Aquí no se siente la presencia de Dios. Aquí no hay manifestaciones del poder de Dios. Poniendo como equivalente que estas experiencias místicas y esotéricas que ocurren en muchos lugares son evidencia de la presencia y el poder de Dios. Y lo que este pasaje en particular nos está diciendo, que ni aun si esas cosas sucedieran, esas personas no iban a responder tampoco. Si viniese una persona de entre los muertos y viniese y le explicara, ¿verdad? ¿Sabe? O le testificara, mejor dicho, no se iban a convencer. ¿Por qué razón? ¿Verdad?
Lo dice entonces en el versículo 31. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿ok?, si no le hacen caso a lo que dice la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten entre los muertos, ¿ok? Tampoco van a creer, aunque algún muerto resucite, ¿verdad? Tampoco le van a hacer caso a un muerto que vuelva a vivir. Esto obviamente, pues simplemente es un señalamiento que está aquí. Nosotros todos sabemos que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. La Escritura dice que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les explique, ¿verdad? Y alguien tiene que ser enviado, ¿verdad? Y nos dice eventualmente, no quiero extenderme más, ¿verdad?, del tiempo que ustedes me han regalado, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahí está el complemento en caso de que a alguien se le vaya a la mente tratando de atar cabos, ¿verdad? Así que vemos entonces aquí algunas cosas que son, creo yo, significativas. Lo próximo que tenemos es la necesidad de tomar en cuenta el estorbo que puede ser la prosperidad material para un alma que está centrada en la jornada espiritual destinada al cielo. Algunos de nosotros estamos, ¿verdad?, obsesionados. Nuestra vida está centrada en la jornada esta espiritual. Sabemos, estamos convencidos de que somos simplemente pasajeros y extranjeros. Aquí no vamos a echar raíces, aquí estamos de paso, ¿verdad? Pero entonces, el punto que vamos a destacar la próxima vez que comencemos es que, pues, la prosperidad material, si no se cuida nuestro corazón, ¿right?, pues puede convertirse en un estorbo. Y tenemos ejemplos bíblicos que claramente nos dejan ver eso. Y otra vez, mire para acá, por favor. No se vaya nadie enfogonado conmigo y no se vaya nadie confundido. La Biblia no dice absolutamente nada negativo acerca de la prosperidad providencial que Dios provee para su pueblo, excepto que Dios quiere darle prosperidad a su pueblo. También la Escritura nos dice que tanto el rico como el pobre, Dios lo hace. Y que toda buena dádiva, todo don perfecto que viene sobre nosotros proviene de Dios. ¿Ok? Así que en ninguna forma estamos hablando despectivamente acerca de la prosperidad, en este caso de la prosperidad material. Pero sí estamos diciendo, porque la Escritura nos dice claramente, que necesitamos cuidar nuestro corazón y nuestra mente en tiempos cuando la prosperidad material entra a nuestras vidas, porque no hacerlo, pues entonces estamos abriendo la puerta para que la vanidad, la vanagloria, la autosuficiencia, todo este montón de cosas que están dentro de nosotros, ¿verdad?, pues hagan su agosto. Y eso trae grandes problemas y trae grandes consecuencias a nuestra vida. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues porque muy pocas veces nosotros vemos el asunto de la prosperidad como algo que puede tener repercusiones muy negativas y destructivas a nuestra vida. Y que la historia, ¿verdad?, de los que vivimos aquí, y tengo que decirlo, pero que si no puedo dormir tranquilo, ¿verdad? ¿Sabe? Mi experiencia es que muchas personas vienen a este país de distintos lugares con la mejor intención de echar hacia adelante sus vidas, de servirle al Señor, de echar hacia adelante sus familias, y terminan con muchas cosas, pero sin nada. Sin nada de lo que es importante. Y esa es la historia de cientos de miles que han venido aquí. Y al pasar 2 años han mirado hacia atrás y se han arrepentido y han rechazado el momento que, pues, tomaron la decisión de no ser cuidadosos con su mente, con su corazón. God is good? All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia, Señor.
es probable que en medio de nosotros haya alguien que piense, bueno, pues yo me alegro que el pastor haya dicho esas cosas, ¿verdad? Pero yo estoy claro, ¿verdad? Yo no tengo problema, yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Sabes? Y no. Señor, ayúdanos, si alguno de nosotros piensa de esa forma, porque tu palabra dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga, Señor. Ayúdanos a ser temerosos, Señor, de ti, por encima de todas las cosas, a darte el lugar que tú te mereces, Señor. Ayúdanos a ser honestos contigo. Ayúdanos a cuidarnos de no robarte las cosas que son tuyas, Señor. Ayúdanos a ser dadivosos contigo, con tu iglesia, con tu ministerio, con tu obra, Padre Santo. Aún en este momento tenemos gran necesidad, Señor. No solamente esta iglesia, sino muchas iglesias aquí en los Estados Unidos y aún más en otros países. Y no está bien, Señor, que pues la iglesia pues no tome estos detalles en consideración con la seriedad que se merecen, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a ponerte primero a ti, a reconocerte en nuestros caminos, porque tú has prometido de que si confiamos en ti con todo nuestro corazón, si rechazamos el apoyarnos en nuestro propio entendimiento, lo que las prácticas que hemos aprendido en el mundo, Señor, si rechazamos esos pensamientos que hemos adquirido a través de los años, Señor, te ponemos primero a ti en nuestras vidas. Tú has prometido que tú vas a coronar nuestros esfuerzos con éxito, Padre Santo. Y eso es lo que deseamos, que tú los corones con el éxito que tú tengas predeterminado para nosotros. Gracias, Padre. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, Señor, y gracias por tu paciencia. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Gracias por ayudarme, Señor, en esta noche. Gracias por el tiempo que pasamos aquí sirviéndole a esta comunidad, Padre Santo, con tantas necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, amén.